Tiempo y Letras presenta Villanos. No existen las personas buenas, lo normal, solo villanos. Carta 7. La soledad en familia. Hola, mi nombre es Rosa. Actualmente tengo 59 años. Me falta un año para poder jubilarme. Soy enfermera, cumpliendo ya casi 39 años de servicio. Tengo 3 hijos, 2 varones y una mujercita, la cual es la menor de los 3. Eduardo es el nombre de mi ex esposo y padre de mis 3 hijos. Jamás será mi intención hablar mal de él. Como padre, intachable. Excelente proveedor, poco duro con mis hijos, en especial con los 2 varones, pero al final me parece esa dureza heredada de su papá. Sin embargo, con él a la cabeza de la familia, jamás carecimos de algo, obviamente sin dejar de contar mi participación, la cual muchas veces sirvió como complemento para poder darles la mejor educación y el mejor ambiente de esparcimiento a mis 3 hijos. Sin embargo, a pesar de su dureza, siempre nos hizo sentir su protección y guía familiar. Como esposo, pues fue complicado. Hay que tener en consideración que los tiempos de hoy han cambiado muchísimo y Eduardo, mi ex esposo, heredó de su padre un machismo el cual, si bien no incluía violencia física ni emocional hacia mí y a sus hijos, sí incluían constantes infidelidades. Fueron muchas las ocasiones en las que me opuse a ese comportamiento, el cual, de alguna manera, él buscaba que se normalizara. Sin embargo, a pesar de estar enterada de muchas de sus distracciones fuera de casa, la mayoría de las veces callaba o me hacía la desentendida, todo por la estabilidad familiar, pero sobre todo por la estabilidad de mis hijos. Si alguna jovencita actualmente está escuchando este relato y de alguna manera les sorprende mi forma de actuar y pensar, créanme, los tiempos eran distintos, la sociedad era distinta y lo que se esperaba de una mujer antes es distinto a lo que se espera hoy. Teníamos distintas responsabilidades, distintos estándares de comportamiento, pero sobre todo distintas presiones sociales y familiares que en ocasiones eran muy difíciles de sobrellevar, y más aún con la carga que involucraba tener un divorcio encima. Sin embargo, todo tiene un límite, y fue justo hace 20 años cuando decidí no seguir aguantando mi situación en pareja. ¿Que por qué lo decidí? Por cansancio, tal vez, se me juntaron muchas, pero sobre todo la última infidelidad de él, sentía que ya ni siquiera disimulaba al hacerlo. Por empoderamiento, tal vez. Hace 20 años tuve un ascenso laboral, el cual involucró un aumento considerable de sueldo, y que a la vez se juntaba con el hecho de que mis 2 hijos mayores ya eran mayores de edad, y por ello me dio la fortaleza para no tener miedo de las dificultades y creer que realmente yo sí podía seguir sola sin necesidad de depender de alguien. Como sea por cansancio o empoderamiento, decidí pedirle a Eduardo se fuera de la casa. Obviamente fueron meses de caos en mi familia. En realidad les causé un shock a mis 3 hijos, ya que ellos pensaban o se querían hacer a la idea de que éramos una familia perfecta. Me imagino ellos creían que su papá y yo siempre estaríamos juntos, y al conocer mi decisión, todo ese teatro se les vino encima. Por parte de Eduardo no es que no me lo esperara, pero sí me di cuenta tal vez que de todos a él fue al que menos le afectó. En ese tiempo tenía otra pareja, la cual me parece ya llevaba mucho tiempo con ella, por lo cual me imagino le cayó como anillo al dedo nuestra separación. Llevábamos años ya sin intimidad, tan solo una relación cordial. Dormíamos en la misma cama, pero prácticamente como si hubiese una barrera en medio que nos separaba. Al principio me dolió, pero después me acostumbré. Ya ni siquiera a las fiestas íbamos juntos, ni de su familia y ni por parte de mi familia. Y lo más triste es que de ambas familias ya ni siquiera preguntaban por ambos. En cuanto a mis hijos, los 3 reaccionaron de forma distinta. El más neutral fue Mario, el mayor. Lo tomó de forma muy madura. Él en ese tiempo ya estaba muy estable con su novia, llevaban años de estar juntos y pronto se casarían para formar su propia familia, por lo cual supongo se estaba enfocando más en sus proyectos a futuro,
sin dejar de estar al pendiente de mí. Eric, el de en medio, con él sí fue algo complicado. Él siempre ha sido el más rebelde e inestable de todos. De hecho, hoy en día él sigue viviendo conmigo, ya que en un par de ocasiones ha intentado independizarse, pero no le han salido bien las cosas. No es un vago, si es lo que piensan. Tiene su propio trabajo, sin embargo, a pesar de sentirme siempre acompañada por él, en ocasiones me preocupa que su inestabilidad sea una constante en su vida. Por último, Giovanna, mi hija menor, la más ausente, la más callada, la que nunca habla y la que nunca se pronunció respecto a la partida de su papá, de plano me daba la impresión que le daba igual aquel cambio tan radical en nuestra vida. Poco tiempo después se juntó con su novio y poco después tuvieron al primero de sus 3 hijos. Sin embargo, nunca me he dejado ser partícipe de su vida. Las pocas ocasiones que he convivido con ella han sido bajo sus condiciones y en sus tiempos. Al principio me dolía. Esa actitud no era solo conmigo, también con su papá, pero a mí era la que más me dolía. Sin embargo, pasados ya varios años me he acostumbrado. Me he querido hacer a la idea de que no es porque tenga algo en contra mía, sino más bien es una apatía y una falta de responsabilidad afectiva que siempre la ha caracterizado. Luego de la partida del papá de mis hijos, pasaron un par de años para que mi vida tomara su rumbo y se estabilizara. Efectivamente, a pesar de no estar al pendiente de Eduardo, supe que sí se fue a vivir con la última mujer con la que me engañó, pero no duró más de un año con ella. Supongo que era porque era casi 20 años menor que él. Me da igual hoy en día. Cuando supe de su fracaso, confieso sí me dio gusto, pero ya hoy lo que haga o deje de hacer en cuanto a sus relaciones afectivas, me da igual. Él es 7 años mayor que yo, por lo tanto, si de alguna manera yo ya me siento vieja, él me imagino que aún más, y los últimos años se ha mostrado muy estable y con una vida muy pacífica. Por mi parte, siendo 7 años menor que él, y más aún contando en que mi separación fue hace 20 años, aún me sentía con la posibilidad de volver a tener una pareja. No fue de inmediato, pasaron un par de años de mi separación para que llegara a mí esa inquietud. El tiempo que tardé en estabilizarme económica y laboralmente provocaron que las ideas de rehacer mi vida pasaran a segundo término. Incluso diría más bien a tercer término, ya que de alguna manera uno no deja de ser madre una vez que los hijos se hacen mayores. Con mi hijo mayor no hay mucho que hacer, siempre se ha mostrado estable, pero Eric, el de en medio, siempre ha sido muy dependiente de mí en cuanto a atenciones. Y si bien Giovanna, la menor, se muestra muchas veces ausente, en varias ocasiones he tenido que ayudarle económicamente, incluso en un par de veces la he tenido que recibir en mi casa por la inestabilidad que constantemente tiene con su pareja. Luego de un par de años y ya estando redefinidos como familia, me di la oportunidad de empezar a andar con una persona. Él era menor que yo, lo conocí en el trabajo, su nombre era Rodrigo. No era un jovenzuelo, ya que de alguna manera yo ya era una mujer madura y a pesar de ser 10 años mayor que él, se podría decir que él también ya era un hombre maduro joven. El tiempo que duramos fue poco. Él es una gran persona. Algo alocado, impaciente, explosivo e intenso. La realidad que para mí era muy difícil seguirle el paso. Fiestas, reuniones constantes, vacaciones, pero sobre todo el mantener la relación oculta ante mis hijos me desgastaba mucho ya que a pesar de sus múltiples virtudes, me daba vergüenza presentarlo a mi familia por la diferencia de edad. Lo que provocó nuestra ruptura fue precisamente esa forma en la que yo lo mantenía de forma independiente a mi familia, ya que él lo veía como una forma de no darle importancia a nuestra relación y sumado a eso su ilusión que crecía cada vez más por ser padre, hicieron que definitivamente optara por terminar la relación, ya que no quería hacerme responsable de alguien frustrado por mi culpa. Esa ilusión no la mostró al inicio de nuestra relación, más bien la dejó ver en una ocasión en la que borracho le confesó a su hermano que le encantaría ser padre luego de que naciera su primer sobrino. Esto de alguna manera me hizo sentir mal, y más aún teniendo en cuenta que después de Giovanna me operé para no tener más hijos. Luego de esa confesión borracho, en otra ocasión a modo de simple pregunta, me preguntó si mi operación era reversible, a lo que directamente le dije que no, y hasta ahí se quedó el tema de conversación. Créanme, a mi edad pensar en tener un bebé e iniciar de nuevo me daba mucha pereza, y esa idea quedaba totalmente fuera de mis planes de vida, por lo cual a los pocos días, por el bien de ambos, decidí terminar con él. Pasaron algunos años en los cuales estuve prácticamente enfocada solo en mi familia y en mi etapa final laboral. Traté de ser partícipe en la construcción de una convivencia familiar sana y de valores estables.
A pesar de no tener relación sentimental con el papá de mis hijos, la cordialidad y el respeto mutuo entre ambos se fue fortaleciendo y esto se vio reflejado en las constantes reuniones y salidas que como familia realizábamos 2 o 3 veces por año. Conforme fueron pasando los años, Eduardo cambió. Ya no era tan distante y hosco como lo fue años atrás. Se preocupaba más por sus hijos y ahora por nuestros nietos. Promovió, al igual que yo, la unión familiar y prácticamente eran 2 o incluso 3 veces por mes en la que nos reuníamos en casa de Mario o en la mía. Mario y su familia eran los infaltables. Él prácticamente era el encargado de organizar siempre. Eric, pues prácticamente solo se dejaba llevar. A donde fuéramos, donde estuviéramos, él estaba ahí. No organizaba nada, pero al menos siempre estaba ahí. Por parte de Giovanna, pues era la más ausente. No era tan constante como mis otros 2 hijos, pero al menos en ciertas ocasiones podíamos contar con su presencia y con la de sus hijos. Aunque siempre sola, con ellos y nunca con su marido. Me parece que mi relación con Eduardo era la mejor que podíamos tener en muchos años. Nos respetábamos, nos apoyábamos en temas de nuestros hijos, y para ambos de alguna manera nos hacía sentir más útiles el seguir resolviendo problemas de nuestros hijos. Todo parecía llevar un rumbo tranquilo. Sin embargo, algo llegó que cambió todo. Un integrante de la familia tenía que romper con todo aquel orden que habíamos construido como familia, y esa integrante fui yo. Conocí a alguien con el cual empecé a tener una relación sentimental. En verdad no estaba dentro de mis planes, pero pasó. Pasó así sin quererlo ni planearlo. Él se llamaba Humberto y trabaja como asesor de una compañía de seguros y planes de retiro. De hecho, por eso lo conocí, ya que al estar investigando sobre mi pensión, llamé a una compañía encargada de esos procesos y me mandaron a Humberto. ¿Cómo lo podría describir? Un señorón en toda la extensión de la palabra, educado, inteligente y respetuoso. Divorciado con 2 hijos, mismos que ya estaban casados, y al igual que yo, con una relación con la mamá de sus hijos únicamente en el aspecto familiar. Estable económicamente, con casa y carro propio, únicamente con obligaciones informales con sus hijos y también con sus nietos. Fueron 3 sesiones las que tuvimos, 2 en mi trabajo y la tercera en un restaurante. Me parece esa tercera cita fue más plan con maña, ya que era más que obvio que no era una cita para tratar temas de pensiones y seguros, y más bien era una cita para conocer temas más personales. Comenzó como una bonita amistad, misma que duró poco menos de 1 año para después empezar una relación en pareja. A diferencia de la relación que tuve después de la separación con el papá de mis hijos, con Humberto todo era más fácil y tranquilo. Con mi primer pareja todo era intenso, problemático y en ocasiones irreverente. En verdad terminaba sumamente cansada los fines de semana que pasaba con él. En cambio, con Humberto todo era más estable. Menos fiestas, más tardes tranquilas, menos peleas y dramas, más tardes de lluvia con vino y quesos. Humberto era todo un caballero. Antes de necesitar algo, él ya estaba ahí. En cambio, con mi otra pareja, era más de ver qué era lo que necesitaba él y en qué lo podía ayudar. Algún trámite de mi vehículo, Humberto lo solucionaba. Solucionaba problemas que ni siquiera sabía que tenía. Flores, chocolates y globos eran constantes en mi trabajo. Con él, conocí cosas que a mi edad ni siquiera había pensado conocer, como la ópera. Gracias a él empecé a formar un hábito por la lectura. Y ahora, en vez de pasar las tardes viendo series irreverentes de Netflix con Eric, ahora pasaba las tardes en mi terraza leyendo novelas y cuentos de ficción que se volvieron mis preferidos. Uf, suena como una historia de amor perfecta, ¿verdad? Pues no. Lamentablemente no todo fue perfecto. Todo se empezó a poner difícil cuando comenzó a tratar de que conviviera con sus hijos y sus nietos. Muchos meses tan solo fuimos él y yo, y de un momento a otro cambió. Y ahora también quería involucrarme en sus actividades familiares. Me decía que quería que una de las partes más importantes de su vida conociera y conviviera con la otra parte más importante de su vida. Les voy a ser sincera, no quería. Y no quería no por sentir algún rechazo hacia sus hijos, ya que por lo que me contaba, él era buenas personas. No quería porque, de alguna manera, no me quería sentir yo comprometida a hacer lo mismo, aunque en sí no me lo pidiera. Si te está gustando esta historia, dale like o comenta para poder generar más contenido. Si conoces a alguien a quien le gustaría escucharnos, comparte. Muchas gracias. Fue mucho su insistencia en presentarme con sus hijos y justo en su cumpleaños de él,
organizó una comida en un restaurante y justo ahí quería que conociera a sus hijos. Me fue muy difícil negarme. Era su cumpleaños y de alguna manera era como un gran regalo que le podría hacer. La comida fue en un restaurante en el centro de la ciudad, con una vista hermosa hacia la Catedral del Zócalo. Pasé por él y juntos nos fuimos en mi carro. Era inevitable ponerme nerviosa. Incluso no me gustó la sensación, ya que hasta ese momento nuestra relación había sido muy tranquila y sin sobresaltos, y el conocer a sus hijos era algo que me ponía ansiosa y me estresaba además. Traté de disimular mi incomodidad. Era su cumpleaños y no lo quería arruinar. Al llegar, sus hijos con sus esposas ya estaban ahí. Las esposas de sus hijos, unas linduras de mujeres, ambas muy atentas, incluso no sé si se habrán dado cuenta de mi nerviosismo, pero ambas me ayudaron a que me relajara, ya que me empezaron a tratar con una confianza digna de alguien a la que llevaban conociendo de años. Luego de esa cena donde prácticamente todo salió bien, mis encuentros con su familia se volvieron cada vez más comunes. Incluso en una ocasión conocí en un bautizo a la mamá de sus hijos. El encuentro me puso muy incómoda al principio. Sin embargo, luego de conocerla y tratarla, me relajé, ya que en efecto, conocer y convivir con la ex de tu pareja siempre será algo incómodo. Pero comprendí que somos personas maduras y que los lazos familiares no se pueden cortar, por lo cual la cordialidad fue algo que caracterizó mi relación con la señora. Tampoco diré que me volví su amiga. De hecho, esa vez fue la única ocasión que tuve contacto con ella. Sin embargo, pronto llegó lo que tanto estaba evitando. Me pidió también lo incluyera en mis actividades familiares. Más específicamente, me pidió conocer a mis hijos. Realmente era por ese motivo el cual no quería convivir ni conocer a su familia, ya que no me quería sentir comprometida a hacer lo mismo. Estoy completamente segura de que mis hijos ya se habían dado cuenta de mi cambio de comportamiento, sobre todo por mis constantes salidas y regalos que en ocasiones llegaban a casa. Sobre todo Mario, y aunque hasta en ese momento nunca me había mencionado nada, notaba sus reacciones y su comportamiento cada que salía en tema acerca de mis constantes salidas y ausencias de la casa. Fueron varias semanas en las cuales tardé en decidirme y ceder ante la petición de Humberto, y más aún, tardé otras semanas en decidir cuál sería el mejor momento para hacerlo. Y justo ese momento llegó, y fue en una ocasión en la cual Mario había salido de viaje y mi nuera, su mujer, tuvo un percance vehicular muy cerca de mi trabajo. Ella me marcó sumamente asustada y alterada. El choque no había sido muy fuerte. Sin embargo, a pesar de haber marcado ya al seguro, me comentó que las personas del otro vehículo se estaban poniendo agresivas con ella. Le dije que le llamara a la policía e inmediatamente me salí de mi trabajo para auxiliarla. Por suerte, el percance quedaba a tan solo 10 o 15 minutos de mi trabajo, por lo cual no tardé mucho en llegar con ella. En el camino me marcó Mario algo alterado y asustado. Pude tranquilizarlo un poco cuando le dije que estaba a 5 minutos de su esposa. Luego de colgar con él, llamé inmediatamente a Humberto, el cual me dijo que estaría ahí en 20 minutos. Al llegar, efectivamente el choque no era tan exagerado. Sin embargo, mi nuera estaba encerrada en su carro y 4 personas, una de ellas una mujer, rodeando prácticamente su carro, incluso un par de ellos sentados sobre el cofre. Me dio un poco de miedo acercarme. Sin embargo, al ver la cara de susto de mi nuera, no dudé en hacerlo. Llegué de forma firme y segura. Quisieron abordarme, pero firmemente les dije que me permitieran pasar para hablar con mi nuera. Ya estando con ella, le pedí volviera a llamar a la policía, pero la respuesta fue que ya iban en camino. La mirada de aquellas personas eran muy intimidantes. No me atreví a acercarme a ellos por miedo, sin embargo, a los 10 o 15 minutos llegó Humberto. No voy a mentir y les voy a decir que físicamente es imponente, pero al menos a mi percepción siempre impone seguridad, pero sobre todo su facilidad de palabra es algo que siempre lo ha caracterizado. Se acercó con nosotras, nos preguntó si estábamos bien y al decirle que sí, inmediatamente se acercó a las otras personas. Les preguntó con quién de ellos 4 podía dirigirse. Un señor de aproximadamente 45 o 50 años se puso frente a él y comenzaron a dialogar. Eso de alguna manera bajó la tensión del encuentro y justo 10 minutos después llegó la policía. Y media hora después el seguro y por fin finalizó aquel percance luego de que 1 hora después la grúa se llevara el carro de mi nuera, el cual había resultado más dañado.
Al quedarse sin carro, me ofrecía llevar a la esposa de mi hijo a su casa y, obviamente, también a Humberto, ya que él había llegado en taxi. Ya estando los tres dentro del carro y ya con la adrenalina baja, mi nuera recibió una llamada de mi hijo, el cual se escuchaba aún bastante alterado y preocupado. Ella lo tranquilizó, le explicó que ya todo estaba bien y que iba rumbo a su casa en mi carro, y que tanto yo como mi amigo la habíamos ayudado y auxiliado bastante. Al decir la palabra amigo, tanto Humberto como yo sacamos una leve sonrisa. Sin embargo, Mario quedó callado, y pocos segundos después, por el parlante, escuchamos que nos decía que muchas gracias. Obviamente conocía a Mario y sabía que no se iba a quedar solo con eso. Y luego de su regreso, un par de días después, fue a mi casa solo para preguntarme acerca de Humberto. Serví un par de tazas de café, él prendió un cigarro y comencé a platicarle parte de lo que ya saben de este relato. Él quedó callado toda la plática. Solo me escuchaba. En ocasiones, cuando notaba mi emoción al platicarle de Humberto, él me desviaba la vista y se perdía en otro lado de la casa. Pero a pesar de ello, seguía externándole mi emoción y lo bien que me hacía sentir mi relación con Humberto. Al terminar, él rompió el silencio y me dijo que le diera las gracias por lo que había hecho con su esposa el día del choque. Y le respondí que, ¿por qué no lo hacía personalmente? Él automáticamente se hizo hacia atrás en la silla y se negó con la cabeza. Le dije que Humberto nos había invitado a comer a mí, a él y a mis otros 2 hijos el siguiente fin de semana. Justo cuando estuvo a punto de negarse y de excusarse, le dije que al menos lo hiciera en agradecimiento por la atención que había tenido con su esposa. Mario se paró de la mesa, me dejó sola y fue directo a la sala a prender el televisor. Justo estaba a punto de presionarlo con su respuesta cuando me dijo que estaba bien, que no tenía problema en hacerlo. Al platicarle esto a Humberto se alegró bastante. Incluso un par de días ambos estuvimos decidiendo el restaurante y lo que podríamos hacer luego de la cena. Notaba su entusiasmo e inevitablemente me contagié de él. Llegó el día. Giovanna ese día, como siempre, no pudo ir. Su marido no le dio permiso de salir y mucho menos de quedarse a cuidar él solo al niño. No me sentí mal. De alguna manera ya estaba acostumbrada. Eric era el primero en apuntarse. Mientras hubiera comida, el lugar era lo de menos. Pero sobre todo, si era gratis, ahí estaría él. Humberto llegó puntual a mi casa. Nos iríamos Eric, él y yo en su carro. Sí me puso un poco nerviosa la presentación entre Humberto y Eric. Pero Eric, ¿qué les puedo decir? Eric. Cuando Humberto se presentó y le dio la mano, Eric la tomó de forma muy efusiva y le dijo, «Hasta que se me hace conocer al príncipe azul». Fue burdo su comentario, lo sé. Tanto Humberto como yo nos quedamos callados. Por un momento la vergüenza se apoderó de mí, pero lo que había hecho Eric sirvió para eliminar la tensión del momento, ya que luego de saludarlo se subió en la parte de enfrente como copiloto de Humberto, mandándome a los asientos de atrás. Durante el camino no le paró la boca a Eric. Hablaron de fútbol, de carros, del trabajo, incluso me parece de películas. Sentí que Humberto poco a poco entraba en confianza con mi hijo. Su plática prosiguió incluso ya estando en la mesa del restaurante. Mario aún no llegaba. Por mensaje me había dicho que llegaría 20 minutos tarde por la tardanza de su esposa al arreglarse. Pedimos las bebidas y decidimos esperar a Mario para comenzar con las entradas. En un abrir y cerrar de ojos pasaron los minutos. Cuando vi a Mario junto con su mujer en la recepción del restaurante, salí de mi estado de confort para ponerme alerta y levantar la mano para que me viera. Al ubicarme, Mario le dijo a la recepcionista dónde estábamos y avanzó hacia nosotros. Al llegar a la mesa, su esposa se me adelantó, pero sobre todo a Mario, y fue a saludar a Humberto, rompiendo el hielo automáticamente, y la presión que se hubiese podido dar en la presentación de ambos. Luego intervine para presentar a mi hijo con Humberto. A diferencia de Eric, Mario se mostró muy reservado y prácticamente sin ninguna emoción en el rostro. Humberto automáticamente comprendió lo distinto en las personalidades de mis hijos. Todos regresamos a la mesa y cada uno tomó su lugar. Eric inició tratando de romper la tensión con un chiste acerca del equipo de fútbol de Humberto. No funcionó. Mario no tuvo reacción alguna y Humberto, al darse cuenta, tampoco siguió con el chiste. Eric, por su parte, regresó su mirada a la carta de comida. Fue un pequeño momento de tensión cuando mi nuera sacó el tema del accidente e inevitablemente Mario tuvo que intervenir para agradecer a Humberto acerca de su actuar de ese día. De alguna manera eso rompió con la tensión del momento. A partir de ese momento, Mario y Humberto comenzaron a hablar más y a intercambiar opiniones acerca de política.
pero sobre todo de las pensiones y de los seguros, que era lo que se dedicaba Humberto. La noche pasó sin ningún contratiempo. Realmente fue una cena agradable. Tal vez el único momento algo incómodo fue cuando Humberto me tomó de la mano por encima de la mesa y Mario se dio cuenta. Vi su incomodidad, ya que se llevó la servilleta a su boca sin ser necesario. Tomó agua y me vio. Sacó una leve sonrisa y justo en ese momento pensé que lo peor ya había pasado. Al terminar la noche, Mario y su esposa regresaron a casa y Humberto nos llevó a mí y a Eric de regreso a mi casa. Prácticamente los meses subsecuentes pasaron de manera tranquila y satisfactoria. No hubo nada de cambios salvo anexar que de alguna manera ya no me tenía que esconder de mis hijos y hasta en ocasiones convivíamos en comidas y salidas esporádicas en la que hacíamos partícipe a Humberto. Respecto al papá de mis hijos, pues hasta ese momento no estaba enterado de mi relación con Humberto. Nada se modificó en cuanto a nuestra dinámica familiar. Los paseos, reuniones familiares y en general la convivencia no se vio alterada. Sentía que en vez de restar, Humberto venía a sumar cosas positivas a mi vida. Incluso Giovanna un par de veces convivió con él. Mis nietos, hijos de Giovanna, así como mis otros nietos, convivían y jugaban con Humberto, ya que él siempre se mostraba complaciente con ellos, incluso la mayoría de las veces les lleva algún juguete o alguna golosina, lo cual hacía que a mis niños les cayeran muy bien. Sin embargo, llegó el momento en que todo empezó a cambiar para mal. Es bien sabido que lo bueno no dura para siempre, y en mi caso, así fue cuando falleció el padre de mi nuera, la esposa de Mario. Fue algo bastante triste. Era obvio que tenía que estar en el sepelio. Me estaba arreglando para ir, hablé con Humberto para informarle, incluso le dije dónde sería. Si le soy sincera, no pensé que fuera a ir, ya que de alguna manera nunca se presentaba en reuniones en las cuales sabía que estaría presente el papá de mis hijos. Cuando llegué al panteón, ya estaban en el proceso del entierro. No es necesario contar lo triste que es presenciar un evento así. Toda la familia de mi nuera estaba presente. Mario, evidentemente, consolando a su esposa, y mi ex esposo justo a un lado de Mario. Cuando llegué me acerqué a ellos junto con Eric. Saludamos, dimos el pésame y nos colocamos cerca de ellos para seguir presenciando la despedida del suegro de mi hijo. ¿Cuál fue mi sorpresa que poco después de mi llegada vi a Humberto llegar y colocarse casi frente a nosotros? Al verlo me puse pálida. Volté a ver a Mario y él prácticamente con su mirada me dio a entender que lo solucionara. Estaba bloqueada, no sabía qué hacer. Me acerqué a Humberto y le pregunté qué estaba haciendo ahí. Él tranquilamente me respondió que le venía a dar el pésame a la esposa de mi hijo, ya que de alguna manera sentía ya una relación familiar tanto con ella como con mi hijo. Humberto avanzó hacia mi hijo, se acercó a mi nuera, le dio un abrazo y saludó a mi hijo de mano. La reacción de Mario fue un tanto desconcertada. Lo peor fue que incluso Humberto también saludó de mano a mi ex esposo, quien al verlo al lado de mí, estoy completamente segura de que dedujo que era algo de mí. Luego de eso, delicadamente jalé del brazo a Humberto y nos colamos lo más alejado posible del tumulto familiar sin dejar de pasar desapercibidos por Mario y su papá, quienes no nos quitaban la mirada de encima. Al finalizar el evento, le pedí a Humberto que nos fuéramos. Era ya mucha la presión que tenía y lo más que añoraba era salir de ahí. Le di las llaves de mi carro a Eric, le pedí se regresara a casa con cuidado y me fui con Humberto en su carro dirección a cualquier parte que estuviera lo más lejos de aquel panteón. Ya en el carro, no hubo palabras de ambos. Me imagino Humberto dedujo lo difícil que había sido para mí ese momento tan bochornoso. Paramos en una cafetería. Yo no pedí nada. Él tan solo pidió un café. Yo tenía el estómago revuelto y luego de tranquilizarme, empecé a reclamarle lo que había hecho. Esa fue nuestra primera pelea. Era tan buena y pacífica nuestra relación que, aunque no lo crean, jamás habíamos peleado hasta ese momento. Él inmediatamente respondió a mis reclamos, me dijo que no se sentía a gusto escondiéndose ni escondiendo la relación, me cuestionó el porqué de dicha situación. Incluso me dijo que él ya me había presentado a la mamá de sus hijos y me cuestionó por qué yo no hacía lo mismo. Fue una discusión un tanto larga. Por primera vez supe que no se sentía a gusto cada que salía o tenía eventos con mi familia sin que estuviera él presente. Sentía que le restaba importancia a nuestra relación
y el momento más fuerte de aquella discusión fue cuando me dio a entender que esperaba que mi actitud de esconderlo no fuese porque tenía planes de regresar con el papá de mis hijos más adelante. Eso me ofendió bastante. Sentí que me restó valor como mujer, pero sobre todo no me agradó la idea de sentirme presionada y mucho menos condicionada por él. Por lo cual, sin decirle nada, terminé la plática y le pedí que me regresara a mi casa. Todo el regreso fue en silencio. Al llegar a casa intenté bajarme, pero él me detuvo. Me dijo que él me amaba, pero que la situación tal y como la estábamos manejando no era la correcta y que él quería hacer todo bien y en forma conmigo. Me quedé viendo y sin decirle algo me zafé de su mano, con la cual me estaba sujetando, y me bajé del carro sin decirle ni una sola palabra. Pasaron semanas sin que tuviéramos contacto. Los primeros días me mandó mensajes, mismos que no le contesté. Sin embargo, al pasar de los días me di cuenta lo mucho que lo extrañaba. Incluso sabía que lo que me pedía no estaba mal, pero no terminaba por ceder en lo que él me pedía. Un par de semanas después fue a mi trabajo. Me estaba esperando fuera de mi carro en la salida de mi turno, y al verlo estaba ahí parado con un ramo de flores. Me emocioné, aunque traté de ocultarlo, pero sentí un gran alivio cuando lo vi ahí esperándome. Cuando llegué con él me dio las flores y me abrazó. Tardé un par de segundos inmóvil, pero después le regresé el abrazo. Me dijo que teníamos que hablar y asentí con la cabeza. Fuimos a comer a un restaurante que sabía era de mis preferidos. Durante la comida prácticamente hablamos de todo lo que nos habíamos perdido el uno del otro en las 2 semanas pasadas. Sin embargo, llegando el postre y el café, tuvimos que hablar del tema el cual era inevitable tocarlo. Prácticamente me dijo lo mismo que la vez pasada en que habíamos peleado, aunque con un tono más relajado y conciliador. Me pidió que lo entendiera, y yo por mi parte, también ya más tranquila, me dejé llevar y también me dispuse a conciliar con él. Incluso empecé a ceder en algunas cosas que me pedía. Pero justo cuando me estaba diciendo lo mucho que me amaba y lo mucho que me necesitaba, sacó una cajita. Al verla, inmediatamente me paralicé. Sabía lo que había dentro. Y efectivamente, era un anillo de compromiso. No quería que abriera la caja. No me sentía preparada para recibir una petición de ese tamaño. Pero no pude evitarlo. Sacó el anillo de la cajita y me pidió me casara con él. Me dijo que quería terminar sus días conmigo. Me dijo que quería vivir conmigo, pero sobre todo que quería ser parte de mi vida en todos los aspectos, desde que nos levantáramos por la mañana hasta que nos acostáramos en la noche. En verdad quería estar en cualquier lugar que no fuera ahí. Quisiera decirles que fue un momento romántico, pero no fue así, al menos para mí, porque él en verdad tenía una sonrisa nerviosa de oreja a oreja. Estaba a punto de decirle que no cuando, al alzar la mirada y ver sus ojos, automáticamente le dije que sí y lo abracé. Era la primera vez que lo veía llorar, y eso provocó que también yo lo hiciera. Al terminar el café y el postre, lo fui a dejar a su casa. Al bajarse del carro me dijo que teníamos muchas cosas por planear y por hacer. Me repitió que se sentía el hombre más afortunado del mundo, pero también me dijo algo que era obvio, pero que más que obvio era algo que tenía que hacer, que era darle la noticia a mi familia y hablar de frente con el papá de mis hijos. De regreso a casa, decidí cambiar el rumbo hacia casa de Mario. Decidí que él sería el primero en saberlo, y luego lo haría con su papá. Pero si hay alguien cruel es el destino y su forma irónica obscura de actuar, ya que justo al tomar el celular para avisarle a Mario que iba para su casa, entró una llamada justo de la esposa de Mario. Al contestar se escuchaba alterada, muy alterada, lo cual provocó que me alarmara. Me dijo que mi exesposo había sufrido un infarto y que justo tenía 5 minutos que Mario iba en la ambulancia junto a su papá rumbo al hospital. La noticia me cayó como balde de agua fría. Le dije que inmediatamente iba para el hospital. Llamé a Eric y a Giovanna para informarles. Y en poco menos de 20 minutos ya estaba en el hospital pidiendo informes, cuando justo me abordó Mario, quien estaba sumamente preocupado y alterado. Lo abracé y traté de tranquilizarlo. Después llegaron Giovanna y Eric. Los 4 estuvimos esperando en la sala del hospital aproximadamente hasta las 3 de la mañana, cuando por fin salió el doctor a darnos el diagnóstico. Sufrió un paro cardíaco tipo 1 por exceso de colesterol en las arterias. Gracias a Dios fue atendido a tiempo y se encontraba ya en recuperación. A todos nos regresó el alma al cuerpo.
Me parece fue la primera vez en toda nuestra historia familiar en la que los 4 sentimos una unión familiar, aunque fuese en esas condiciones. Más tarde, casi al amanecer, le mandé un mensaje a Humberto informándole lo que había pasado. Mandó sus mejores vibras para mis hijos y me dijo que les hiciera saber a los 3 que si necesitaban algo, ahí estaba para apoyarlos. Eric y Giovanna asistieron en forma de agradecimiento cuando les dije. Sin embargo, Mario no lo hizo, pasó por desapercibido mi recado. Fueron un par de semanas de recuperación. Por obvias razones, el papá de mis hijos se tuvo que mudar permanentemente a casa de Mario. Todos nos turnamos para ir a atenderlo y hacerle compañía. Al estar con él las veces que me tocaba cuidarlo, jamás salió el tema de Humberto, aunque sí sentí algo de recelo por parte de él, o no sé, tal vez eran ideas mías. Justo esas 2 semanas, por los cuidados al papá de mis hijos y por jornadas laborales muy extensas en mi trabajo, no pudimos vernos Humberto y yo. Sin embargo, sí manteníamos comunicación por mensaje y por teléfono. Los primeros días no salió el tema acerca de nuestro compromiso matrimonial, pero era inevitable que en algún momento lo tenía que hacer. Fui yo la que sacó el tema en una conversación por teléfono que tuve con Humberto, en el cual le agradecí el haber estado al pendiente y el apoyo ofrecido a mis hijos respecto al incidente con su padre. Y le dije que si bien no le diría al papá de mis hijos aún acerca de nuestro compromiso y planes de boda, sí lo haría con mis hijos. Él me agradeció y me dijo que ya se estaba poniendo nervioso. Lo tranquilicé, le hice entender que tenía que ser muy discreta y prudente por la salud de Eduardo, pero que al menos a mis hijos les haría saber de nuestros planes. Al siguiente día le mandé un mensaje a Mario. Le pedí que nos reuniéramos en una cafetería cerca de su trabajo. Él accedió y quedamos de vernos a las 5 ya que pediría permiso para salir temprano. Al encontrarnos ya en la cafetería, tocamos de forma rápida los avances en cuanto a la salud de su papá, incluso la mejora de ánimo de su esposa por la reciente pérdida de su papá. Ambas noticias me dieron gusto. Sin embargo, yo estaba ahí para otro tema, y así se lo hice saber. Le informé los planes que tenía, le dije que me quería casar con Humberto, y justo cuando le empecé a decir lo mucho que nos amábamos y lo importante que se había vuelto para mí Humberto, él me detuvo en seco con su mano. Yo me callé, y automáticamente dejaron de salir palabras de mi boca. Su cambio de actitud fue drástico, seco y determinante. Sin rodeos directamente me dijo que no estaba de acuerdo. Me dijo que era ilógico que a mi edad y después de todo lo que habíamos logrado como familia, ahora quisiera modificar, incluso dificultar todo. Me dijo que jamás iba a elegir entre su papá y yo, pero que justo en ese momento su papá estaba pasando por una enfermedad complicada y que se mudaría de forma permanente a su casa, por lo cual necesitaba de la ayuda de todos para hacerlo sentir bien. Yo seguía callada. Él continuó y me dijo que yo tenía la libertad de hacer lo que quisiera y que jamás me pondría en una situación de decisión incómoda, pero que si yo decidía casarme y hacer vida con Humberto, él se alejaría de mí cuando estuviera con Humberto, ya que jamás traicionaría a su papá. Y que por tal motivo todo cambiaría, las reuniones, las comidas y en general toda nuestra dinámica familiar cambiaría para mal por la decisión que tomaría al casarme con Humberto. No tengo nada contra él, me dijo refiriéndose a Humberto, es buena persona, pero me parece que en este momento en particular no tiene cabida en nuestras vidas, ya que lo más importante siempre será mantener la unión familiar. No sabía qué decir. Fueron sentimientos encontrados en los cuales sentía decepción, pero a la vez le daba la razón. No quería perder a mis hijos, mucho menos a él, quien era el más importante de los 3 y hasta ese momento el cimiento más fuerte de nuestra familia y en lo personal para mí. No quería hacerme responsable de algún daño que le pudiera causar a mis hijos, a su papá, o en general un daño irreversible que le pudiera hacer a nuestra familia. Aunque por otro lado también estaba Humberto y lo que sentía por él. Al finalizar la reunión, con mi hijo me dijo que tenía que regresar al trabajo, pero antes de irse me dijo que lo pensara y me dio un abrazo que se prolongó más de lo normal. Regresé a casa. Durante todo el camino no me pude sacar de mi cabeza las palabras de Mario. Durante días pasé por varias etapas de razonamiento y emociones encontradas. Me daba miedo quedarme sola en mi vejez, pero por otro lado no quería perder a mi familia. Me agradaba y me hacía sentir muy bien Humberto, pero por otro lado me daba pereza iniciar de nuevo.
Fueron muchas las ideas que pasaron por mi mente cuando, después de un par de días, decidí ir a hablar con Humberto. Antes de ir, le hablé por teléfono. Sonaba tranquilo. Sabía que necesitaba un tiempo para definir mis sentimientos y me dio el espacio que necesitaba. Al llegar ya me estaba esperando en la puerta de entrada. Me invitó a pasar, pero antes de hacerlo me detuve. «Necesitamos hablar», le dije. «Lo sé», me respondió. Y me preguntó, «¿Qué has decidido?» Y por fin tuve el valor de hacerlo y decirle que no me podía casar con él. Fue inevitable evitar que salieran mis lágrimas, pero le dije que ya no tenía fuerzas para iniciar una nueva familia a mi edad, pero sobre todo le dije que no quería afectar con mis decisiones lo que por muchos años familiarmente había construido, ya que jamás haría algo para dañar a mi familia, en especial a mis hijos. Se me quedó viendo a los ojos, sentía la gran decepción que mostraba su mirada. Me avergoncé y bajé la mirada. Me abrazó, lo abracé y me dijo que me tenía que ir. Han pasado ya 6 meses desde la última vez que vi a Humberto. Irónicamente, lo que tanto evité y tanto cuidé, que en sí fue por lo que rechacé a Humberto, pasó. Es decir, hubo cambios muy drásticos en mi familia. Justo hoy es Nochebuena. Y se preguntarán por qué justo hoy me animé a escribir este relato, mismo que he mantenido guardado varios meses antes de darlo a conocer. Pues bien, casi no soy de redes sociales, pero sé usarlas en lo más básico. Por medio de ellas, supe que 2 o 3 meses después de mi ruptura, Humberto comenzó a andar con otra mujer. Desconozco si viven juntos, desconozco qué tan formal es su relación, pero al menos lo único que veo es que está feliz. Y créanme, de cierta manera me hace sentir bien por él, ya que siempre le estaré agradecida por sus detalles y la forma tan respetuosa en que me trató. Giovanna prácticamente es la que menos cambios ha sufrido. Sigue con su marido y sus hijos en casa de su marido, la cual, siempre le he dicho, en vez de casa, parece su prisión. El papá de mis hijos se mudó a casa de Mario. Puso en renta la casa donde vivía antes, la cual quedaba a 4 horas de distancia, y por seguridad Mario decidió que se mudara con él para estar al pendiente de él. Mi relación con él sigue siendo la misma, cordial por el bien de la familia. Luego de aquella vez en el cementerio, sí sentí un poco de alejamiento y enojo por parte de él, pero ni él ni yo hemos tocado alguna vez ese tema. Eric. Eric cambió de trabajo. Consiguió uno en el cual no le requería presencia física en la compañía, ya que sus labores las podía hacer desde casa. Conoció un grupo de personas las cuales se pasan la mayor parte del tiempo haciendo retiros espirituales. Y a pesar de que en teoría aún vive aquí, prácticamente el 90% del tiempo se la pasa fuera de casa. Y por último, Mario, el que era la piedra angular de nuestra familia. Poco tiempo después de que se mudara su papá a su casa, hubieron cambios importantes en su trabajo y decidieron ascenderlo, pero a la vez cambiarlo de ciudad. Prácticamente tenía que aceptar el cambio o quedaba fuera de la compañía, según me dijo. Trató de llevarse a su papá, pero las condiciones no eran las adecuadas, y por otra parte, Eduardo no quiso, y por ello decidieron que lo mejor que podían hacer era que se quedara en casa de mi hijo. Le pidió ayuda a Giovanna y a Eric para estar al pendiente de él, pero ambos se negaron argumentando que tenían otras ocupaciones y prioridades. Incluso intentó hablar conmigo para que yo me hiciera cargo de su papá, pero tajantemente le dije que no, y en verdad no fue por venganza ni nada. No lo culpo a él por el rompimiento con Humberto, pero me parece que él está consciente que en mi decisión final tuvo mucho que ver él. Así que no le quedó otra que contratar una enfermera que está al pendiente de él las 24 horas. Mañana será Navidad. Faltan 2 horas para que sea medianoche y mi casa, a excepción de mí, está vacía. No hay ruido de mis nietos jugando en el patio, no hay música exageradamente alta como acostumbraba ponerla Eric, tampoco el televisor está encendido con videos de YouTube, mismos que regularmente Mario mostraba uno tras otro a su papá. No hay regalos bajo el árbol, es más, ni siquiera árbol de Navidad puse este año. La mesa está vacía, no hay una cena esperándome, y tampoco está mi nuera, mi hija o alguna novia ocasional de Eric chismeando acerca de algún tema acompañados de caballitos de tequila. Giovanna se quedó en casa de su suegro, celebrando la Navidad en espera de su tercer hijo. Eric ni siquiera recuerdo en qué playa de Oaxaca anda celebrando algún tipo de ritual.
Las hermanas del papá de mis hijos vinieron por Eduardo desde un día antes para llevarlo a una de sus casas y celebrar la Navidad con ellas. Mario, no sé qué planes tuvo Mario. Hace un par de días me habló para preguntarme qué haría. Le dije que nada, él quedó callado. Trató de organizar mi vida desde allá. Y desde mi ruptura con Humberto, de alguna manera le dejé claro que jamás volvería a dejar que organizara mi vida. Eso le quedó claro el día que se cambió de ciudad. Termino este relato con una llamada en mi celular. Es Mario. No le contesté. Sonó un par de veces más y dejé que se perdieran las llamadas. Minutos después, me llegó un mensaje de él. Me deseaba feliz Navidad y me preguntó si al final había decidido quedarme en casa sola. Tampoco le contesté. Lo dejé en visto. Al cerrar conversación con WhatsApp con él, irremediablemente me dio por buscar el contacto de Humberto para ver su foto de perfil y, pues, al ver su foto solo me quedó sonreír. Muchas gracias por escucharme. Hasta aquí, La soledad en familia. Muchas gracias por su atención. Si te agradó este relato, dale like o suscríbete para poder generar más contenido. Hasta la próxima.